A finales del siglo XIX la revolución industrial estaba en su apogeo, con ingenieros y científicos experimentando con la potencia generada por el vapor, carbón y petróleo. En todo el mundo las naciones competían para encontrar los medios más poderosos y eficientes de conseguir esa potencia, y debido a esto parecía que cada año aparecía una nueva tecnología que revolucionaba algo. La agricultura, la tala de árboles, la minería. Todas las industrias se transformaron haciéndose más eficientes y lucrativas. En medio de esta carrera tecnológica, un científico llamado Nicolás Tesla derrochó con descaro todos sus ahorros y el dinero de distintos inversores para construir en medio de Transilvania una fábrica del tamaño de una ciudad. Poco después empezaron a surgir rumores sobre la creación de experimentos disparatados y máquinas fantásticas. Fue en 1901 cuando un emisario de la fábrica solicitó una audiencia con el emperador de Sajonia, y le ofreció la oportunidad de ser el primero en observar el último invento de la privilegiada mente del científico. Una creación que cambiaría el mundo, pues nada parecido se había visto antes. Al emperador aquella proposición le pareció divertida por su audacia y aceptó, más por curiosidad que porque realmente creyera que el emisario no mentía. Un mes más tarde el emisario llegó con un pequeño séquito que transportaba un gran contenedor de madera. Un aire de espectáculo rodeaba el acontecimiento. La curiosidad del emperador se acentuó aún más, y su expectación no hacía más que crecer. Sabía que aquello era puro teatro, pero no podía evitar que la intriga lo consumiera. Si van a hacernos perder el tiempo, me alegra que al menos sea como un buen espectáculo. La parte frontal del contenedor había sido aflojada, y el emisario se colocó junto a él, girándose para mirar de frente al emperador con una sombría expresión de reverencia. Entonces, sin más fanfarrias, el emisario habló: «Honorable emperador, humildemente someto para su estudio y aprobación la primera máquina andante automatizada». La tapa del contenedor cayó sin que la tocasen, y emergió una máquina de 4 patas. Era casi tan alta como un hombre, y silenciosa salvo por el ligero zumbido de su mecanismo interior. Y se detuvo, se giró y luego subió las escaleras hacia el emperador, deteniéndose frente al trono. El asombro cayó sobre los que la observaban. Hasta la mujer del emperador se quedó en blanco. El gran Tesla ha pasado los últimos 5 años de su vida perfeccionándola, dijo el emisario con la confianza del que no le importa estar hablando con alguien tan poderoso. Las antiguas tecnologías seguirán siendo útiles, pero estrictamente hablando están ya obsoletas. La fábrica es el útero del que nace el futuro. Las máquinas son el futuro. Tesla es el futuro. El emperador se quedó aturdido y lentamente se apartó de la máquina para enfrentarse a este emisario del futuro. Gracias por compartir esto conmigo, es bastante impresionante. Es solo un prototipo, dijo el emisario. En este momento Tesla sigue mejorando sus diseños y trabajando en remodelar el futuro. Ya veo, comentó el emperador, ¿y estas automáquinas podrán sustituir a las de ahora? Se pueden reconfigurar para cualquier propósito. ¿Cualquiera?, preguntó el emperador. Una ligera sonrisa apareció en la cara del emisario. Cualquiera. La mente del emperador se volvió un torbellino. La promesa de estas nuevas máquinas incentivó su imaginación, y pudo ver las infinitas posibilidades que tenían. ¿El estimado Tesla está buscando más inversores? La sonrisa del emisario creció visiblemente. El señor Tesla está abierto a nuevas relaciones de negocio. ¿Y soy el primero en ver este invento? La codicia del emperador empezó a hacerse más fuerte. El emisario asintió mientras el gobernante se interesaba por si había planes de compartir aquello con más gente. Ya se han programado varias exposiciones como esta, y otros emisarios están transportando prototipos para mostrarlos a las cabezas de otras naciones. El tiempo apremia, pensó el emperador sonriendo diplomáticamente. Muchas gracias por todo este impresionante despliegue, ¿me honraría con su presencia para discutir el asunto en la cena? Las demostraciones tuvieron el efecto deseado. Aunque los prototipos enviados solo eran pruebas, capturaron la imaginación tanto de los que las vieron como de los que no. Enseguida se corrió la voz y la excitación dio paso a la obsesión por esa nueva tecnología. Cada nación vio las posibilidades de estas maravillas mecánicas, y pronto todas tenían contratos con la fábrica. El aumento de la productividad de las industrias era algo interesante, pero lo que realmente generaba excitación entre ellos era el potencial defensivo. Tras cumplir con los primeros encargos, Tesla se dio cuenta de que no daba abasto con la creciente demanda, así que siguió a regañadientes el consejo de su hija, y vendió a las naciones las licencias para usar sus patentes. Aunque solo se deshizo de los diseños más primitivos.
Fue entonces cuando cada estado empezó a fabricarse sus propios ejércitos mientras Tesla iba amasando una fortuna que rivalizaba con la de países enteros. En tan solo unos pocos años, la presencia de las máquinas se había convertido en algo normal incluso en las zonas rurales más remotas. El aumento en la producción había abaratado su coste, y esto provocó que muchos terratenientes llenasen establos enteros con ellos. Mucha gente de los pueblos no comprendía nada de estas máquinas, pero las terminaron aceptando llegando a convertirse en algo familiar. Sin embargo, también había gente para la que estas máquinas representaban un oscuro y crudo futuro lleno de incógnitas terribles. Estas voces apenas eran escuchadas y mucho menos por gente poderosa. Sin embargo, el Khan de Crimea era una excepción. Valoraba los beneficios de las máquinas, pero se cuidaba mucho de depender de estas por completo. Era su hija, impetuosa y atrevida, la que estaba fascinada por ellas y al ver a sus vecinos mejorar, temió quedarse atrás. Al final el Khan terminó cediendo ante su insistencia. En 1910 el zar de la Unión Soviética sobrevivió por poco a un atentado contra su vida. El maleante escapó, pero Rasputín, el consejero de confianza del zar, declaró haber visto al acusado y envió hombres en su búsqueda. Días más tarde presentó un cadáver con documentos que llevaban el sello de la República de Polonia y que según Rasputín, había confesado el intento de asesinato antes de ser ejecutado. Polonia negó las acusaciones, pero el ambiente fue volviéndose más y más tenso hasta que semanas más tarde, unos soldados rusoviéticos mataron a varios ingenieros polonianos. Polonia se enfureció y en poco tiempo el pueblo de ambas naciones clamaba venganza. Europa había alcanzado el punto de inflexión. Infundidos por una década de prosperidad, y deseosos de probar el poder de sus nuevas máquinas de guerra, faltó tiempo para que el patriotismo avivase el miedo del continente. Unos meses después, empezó la Gran Guerra. Todo parecía muy glamuroso durante los primeros enfrentamientos, pero nadie se había planteado lo que significaba un enfrentamiento con la tecnología de que disponían. Durante los primeros meses todo fueron imágenes de héroes y logros. Todas las naciones tenían tanto miedo de las armas de sus vecinos, que se negaron a dejar de usar las suyas. Y así la guerra prosiguió año tras año mientras morían cientos de miles. La primavera de 1916 dio paso a un verano temprano cuando el fin parecía que estaba por llegar. El pueblo, los soldados y los líderes estaban cansados de esta guerra. Cada uno recogió lo que quedaba de su ejército para luego lanzarse en un violento estallido final que supuso el estertor de la guerra. Cuando el humo se despejó, solo quedó desolación y naciones mutiladas. Las treguas fueron llegando y con ellas el momento de la reconstrucción. Sin embargo, las tecnologías no se quedarían en las armerías cogiendo polvo. Desde el principio Tesla supo que sus máquinas tenían el potencial para causar muerte y destrucción, pero en su ansia por ganar dinero tras tantos años de pérdidas, nunca consideró realmente lo devastadores que podían resultar sus diseños. Quizás también porque donde los demás buscaban poder, él simplemente buscaba los límites de su habilidad. Lo que estaba claro es que jamás imaginó a sus máquinas luchando contra la carne humana. Sea como fuere lo que había imaginado, no se correspondía con la realidad. Sus máquinas fueron a la guerra, pero no para reemplazar soldados y caballería, sino para complementarlos sí. Los arrollaron. Al principio no creyó los informes de sus embajadores porque, ¿quién enviaría soldados a enfrentarse codo con estos gigantes? ¿Estaban locos? Sin embargo, fueron las bajas civiles las que llevaron a Tesla al límite. Los ejércitos mostraban poca o ninguna discreción al usar las mortíferas máquinas. Finalmente Tesla tuvo que verlo por sí mismo, y fue cuando se dio cuenta de todo. Se tambaleó entonces y cayó. Algunos dicen que enloqueció. Desde entonces la fábrica se encuentra cerrada y tanto él como su hija desaparecidos. Aquí empieza vuestra historia. Aquí empieza la historia de Sfite. Las naciones de Europa se aferran a una frágil paz en los años posteriores a la Gran Guerra. Las naciones de Europa se aferran a Aún estallan pequeñas escaramuzas entre naciones de forma ocasional, pero por lo general la paz se mantiene mientras cada una lucha por recuperarse. La ciudad-estado de la fábrica sigue cerrada, aunque lo cierto es que puede accederse a gran parte de ella.
Parece que Tesla ha huido precipitadamente porque el lugar aún contiene muchas maravillas a las que los curiosos pueden llegar con tan solo un poco de ingenio. Sin embargo, hay un compartimento en el interior de la fábrica que permanece cerrado a cal y canto y que nadie ha sido capaz de abrir. Los vientos del destino cambian con rapidez, y las desvalijadas naciones saben que la paz no está garantizada. Por eso, tras años de lenta recuperación, están empezando a sentirse cómodas de nuevo. A pesar de eso, sin un claro vencedor tras la Gran Guerra, el continente carece de propósito y las tensiones internacionales van en aumento. El crecimiento nacional trajo la comodidad y con ella el pueblo se relajó. Sin tener que enfrentarse a una amenaza mortal y disfrutando de otro periodo de prosperidad, sus prioridades cambiaron y las historias de la Gran Guerra tomaron un tinte mitológico y romántico. Sin embargo, los gobiernos aún se temen unos a otros, y esto ha terminado ayudando a anular las lecciones del pasado. Así, nuevas escaramuzas dieron paso a batallas y la guerra vuelve a parecer inminente. A muchas naciones les da pavor esta posibilidad, sobre todo habiendo pasado tan poco tiempo desde la última. Otras, sin embargo, no dejan de presionar haciendo que las demás se preocupen aún más. Una vez más, Europa se encuentra al borde de la guerra. Estimado patrón y amigo de Nicolás Tesla. Soy Vesna, hija de Tesla. Le escribo solicitando ayuda. Comprenda por favor que hago esto como último recurso. No tengo intención de aprovecharme de la relación que ha cultivado con mi padre. Tanto él como yo somos personas capaces y con iniciativa. Aún así me encuentro en una situación de la que no encuentro escapatoria. Desde que cerramos la fábrica, mi padre y yo hemos estado viviendo en el compartimento central trabajando en una nueva tecnología que padre espera que sea la salvación. Tras Año Nuevo, unos mercenarios nos cogieron prisioneros y nos separaron. Buscan que fabrique unos mech más poderosos. Él no lo haría ni por su vida, pero es la mía la que está en peligro y sé que no me dejará morir. Le pido su ayuda. Si yo pudiera escapar de este lugar, él ya no se vería obligado a trabajar en esas horribles máquinas. Ignoro cuándo seré capaz de hacer llegar estos mensajes a nuestras palomas mensajeras. Puede que ya sea tarde. Con mi más sincero respeto y esperanza de paz. Vesna Tesla. 23 de enero de 1922.
Poco después del rescate de Vesna, empezaron a extenderse informes de soldados extraños con ojos brillantes. Según los rumores, estas gentes del infierno con ojos vacíos se llamaban a sí mismos Fenris. Por supuesto, a raíz del informe de Vesna, las historias se tomaron más en serio que otras veces. Siempre hubo bandas de mercenarios acosando a la gente de Europa. Pero Fenris estaba más organizada y usaba un nuevo tipo de armamento. Nadie sabe lo que quieren, pero mientras se extienden por el terreno y su influencia crece, han demostrado ser un obstáculo para la recuperación y reconstrucción de todo. Lo que más temen todos es que se desconoce su objetivo. Parecen atacar aleatoriamente y a todas las naciones. Aparecen de la nada, atacan, saquean y luego se desvanecen. Todo se encuentra en un punto extraño puesto que hasta los ejércitos trabajan conjuntamente para subyugarlos. Eso sí, mayoritariamente para ganar las recompensas que los gobiernos ofrecen por estos agentes, vivos o muertos. Mientras tanto, Vesna ha formado un grupo que ha crecido en fuerza e influencia. Tiene popularidad internacional y eso le permite crecer con rapidez. Gracias a eso se ha establecido como una especie de policía mundial impidiendo que ninguna nación acumule demasiado poder. Sin embargo, esto ha hecho que algunos líderes estén inquietos por su rápido ascenso y la miran con recelo. Fenris resultó ser más resistente de lo que parecía en un principio. Tras una serie de éxitos, a las naciones europeas les fue cada vez más complicado de encontrar y eliminar. Lentamente Fenris fue sembrando la discordia y ganando influencia, lo que causó mucha preocupación en el continente. A medida que Fenris crecía en poder, sucedieron varios eventos catastróficos. Por un lado, el emperador de Sajonia y el zar de la Unión Soviética fueron asesinados. Además, distintas desgracias fueron cayendo sobre las viejas naciones de una forma demasiado sospechosa como para ser una mera coincidencia. Al principio esas naciones se culparon entre sí, pero gradualmente fue quedando claro que había otra fuerza implicada y muchos sospecharon de Fenris. En medio del caos, la fábrica se había convertido en una fortaleza que nadie había logrado pisar desde hace meses. Muchos piensan que es la base de Fenris, y poco a poco todos han ido llegando a la misma conclusión. Hay que atacar su corazón antes de que gane aún más poder. Tal vez fuese ya demasiado tarde. Fenris había conseguido más poder e influencia de lo que todos pensaban. Mientras tanto, el aniquilador había llenado de terror los corazones de las naciones. Sin embargo, había quedado claro lo importante que era atacarlos antes de que se consolidaran y expandiesen. Con esa idea, todas las naciones empezaron a reunir la fuerza y valor necesarios para dar el primer paso. Su única esperanza era que no hubiesen esperado demasiado como para neutralizar su amenaza. Fue entonces cuando las cosas empeoraron al revelarse el líder de Fenris, el temido Rasputín. Parece que realmente el cuartel de Fenris no estaba en la fábrica. Allí solo había algunas fuerzas. El resto ya se habían infiltrado en una de las naciones y al aparecer su líder, se reveló la verdadera magnitud de su conspiración. El antiguo consejero del zar soviético había desaparecido tras su asesinato, pero estaba claro que había estado organizando todo durante años. El mayor problema es que es posible que otras naciones, al conocer su identidad, hayan decidido jurarle lealtad. La desconfianza crece entre las naciones. Nadie sabe ya quién puede ser aliado de quién, y el recuerdo de la Gran Guerra ha vuelto.
Fenris ya no anda entre bambalinas moviendo los hilos del destino político. A lo largo del verano Fenris se presentó como un gigante imparable ganando impulso como si fuese una ola gigante antes de romper sobre sus enemigos. Sin embargo, con la pérdida de batallas se empezó a ver que los aniquiladores no eran las fuerzas imparables que habían sido. Quizás por eso surgió la pregunta de qué había cambiado. Parecía que las máquinas se estaban desgastando. Fue Vesna la que propuso una explicación lógica y esperanzadora. Mi padre ha escapado o está muerto. Es la única explicación. Los aniquiladores son poderosos, pero también muy complejos. Las máquinas que está desplegando Fenris son claramente menos eficaces que antes. Si mi padre ya no está con ellos, es muy posible que no sepan lo que tienen que hacer para realizar su mantenimiento. Pese a todo, Vesna cree que su padre sigue vivo. Tras esta declaración se comenzó una búsqueda organizada de su padre. Por supuesto Vesna querría ser la que lo encontrase, pero si está vivo es indudable que lo importante es que lo encuentren antes que Fenris. La posible caza de Tesla había comenzado. Nadie encontró a Tesla. Tras la larga y frenética búsqueda, las naciones se rindieron. La de Vesna fue la más feroz, pero ni siquiera ella pudo encontrarlo. Justo cuando todos pensaron que realmente estaba muerto, llegaron peores noticias aún. Tesla había logrado escapar de la fábrica armado con tecnología de última generación, y vaga por el continente en medio de una atroz locura. Los pocos que han logrado sobrevivir a su paso, cuentan que deliraba acerca de purificar la tierra de sus monstruosas creaciones. El alma de Vesna tiembla con cada nuevo relato que llega. Su padre está verdaderamente perdido, pero ella no tiene tiempo para estar de luto. Hay que pararlo y está convencida de que las naciones ya tienen planes para hacerlo. Aún así, si le es posible, prefiere ser ella quien lo haga, con la esperanza de quizás devolverle así la cordura. De cualquier forma no se le puede permitir destrozar el mundo.